Y usted que nos mira a través de las redes, a través de la página, quiero saludarle. Quiero decirle que Dios tiene un plan específico para su vida. No sé cuál sea tu problema, tu dificultad. Yo no lo sé, pero sí sé que hay un Dios que puede ayudarte con ello. Hay un Dios que puede tomar tu carga cuando tú se la entregas. Cuando tú le rindes a Él lo que tú eres, entonces Él toma control de tu vida y de lo que tú necesitas que Él haga en tu vida. Amén. Que Dios te bendiga, que tú nos miras. Y gracias por compartir la palabra. Ese es un medio que Dios usa para evangelizar, donde la iglesia físicamente de pronto no podemos llegar, pero está llegando a muchos países a nivel del mundo. Que Dios les bendiga y Dios les guarde. Y la iglesia del Señor Jesucristo dice: amén. Sin más preámbulos, vamos a la palabra del Señor. Vamos a la carta de Primera de Corintios, por favor. Busque Corintios. Primera de Corintios, capítulo 10. Y vamos a estar ahí leyendo. No vaya a perder Primera de Corintios, porque vamos a estar en el Nuevo y en el Antiguo Testamento. Vamos a mirar lo que Dios va a hablar a nuestras vidas. Amén. Primera carta a los Corintios dice, capítulo 10, verso 1 al 13, y dice así. Pongámosle cuidado y atención a lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Amén. Y dice así la palabra del Señor, y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Está hablando del pueblo de Israel. Pablo está hablando aquí del pueblo de Israel. Estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos conocieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y de la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Ojo ese verso 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seas idólatras como alguno de ellos. Según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como alguno de ellos fornicaron, dice, y cayeron un día 20,000. Ni tentemos al Señor como también alguno de ellos le tentaron, dice, y perecieron por las serpientes. Dice el verso 10: ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron, perecieron por el desierto, y estas cosas les aconteció como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Hoy el Señor quiere hablarnos sobre el tema: Israel se rebela contra Dios. Cuando nosotros acabamos de leer la palabra, el apóstol Pablo nos habla y nos está haciendo un recorderis de lo que la palabra de Dios habla y de lo que vivieron nuestros primeros padres, digámoslo así, como decir Abraham, aún el pueblo de Israel. Pablo toma esta enseñanza del Antiguo Testamento y lo trae al Nuevo, y nos está enseñando. Dice que Dios nos ha dado a nosotros el Espíritu de Dios, y en el Espíritu de Dios
encontramos los frutos del Espíritu Santo, que son 9. Y ya lo sabemos que uno es paz, gozo, benignidad, bondad, templanza. Contra tales cosas, dice la palabra, no hay ley. Pero hay algo que me impacta de una de ellos. El fruto que debe sobresalir todos los frutos del Espíritu Santo es el carácter de Dios. Y como cristianos debemos tener ese carácter de Dios en nuestras vidas. Pero hay algo que me impacta, uno que sobresalta, dice que es la templanza. ¿Qué significa la templanza? La templanza significa que es tener dominio propio sobre mi propio cuerpo. Es tener dominio propio. Esto significa que cuando tú tienes dominio propio sobre tu propio cuerpo, tienes el fruto del Espíritu Santo de Dios en tu vida, tienes el carácter de Dios en ti. Esto significa que el Espíritu de Dios, que tienes el don de la templanza, dice que vas a tener dominio propio sobre tu cuerpo. ¿Qué significa esto? Que tu cuerpo no va a hacer lo que Él quiere, que tu cuerpo no te va a llevar a pecar deliberadamente como Él quiere, sino que tú vas a tener dominio sobre tu cuerpo, sobre esto que llamamos carne. Cuando tenemos el Espíritu de Dios en nuestras vidas, nosotros podemos tener dominio propio sobre eso. Si no está el Espíritu de Dios sobre nosotros, no vamos a tener dominio propio sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra carne, sino que dice la palabra que el pueblo de Israel, o el hombre que no tiene el dominio propio, es como el caballo que va relinchando tras el pecado, dice la palabra. Y Pablo lo que nos está mostrando aquí es que nosotros debemos tener dominio propio sobre nuestras vidas. Y Pablo pone de ejemplo al pueblo de Israel, que fue un pueblo que Dios lo sacó de Egipto después de 430 años de estar de esclavo allá en Egipto. Dios, en su amor y en su misericordia, escucha esto, Dios, en su amor y en su misericordia, escucha la oración. Yo siempre he dicho, a veces dicen, es que yo he pecado tanto y Dios no me escucha. Déjame decirte, cuando tú vas con un corazón humilde, cuando tú vas con un corazón quebrantado, cuando tú vas con un corazón humillado delante de Dios, no importa el pecado que hayas cometido, Dios escucha tu oración. Pero cuando tú te acercas a Dios y en vez de acercarte a Dios, te apartas de Dios, te rebelas contra Dios, dice la Biblia que tu oración no es oída, porque tu corazón, en vez de ser humilde delante de Dios, se vuelve rebelde contra Dios. Y eso impide que nosotros podamos experimentar o sentir la paz, o sentir el gozo, o sentir la gracia y la presencia de Dios en nuestras vidas. Entonces, ¿qué está hablando Pablo? Que Dios nos pone de ejemplo que todo lo que acabamos de leer aquí en Primera de Corintios capítulo 10, que vamos a ir versículo a versículo, lo vamos a encontrar en el Antiguo Testamento. Todo está reflejado en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué hacía el pueblo de Israel? El pueblo de Israel no tenía dominio propio sobre su propio cuerpo, sobre sus propias vidas. Ellos le daban rienda suelta al pecado. Pecaban deliberadamente. Eso es lo que hacía el pueblo de Israel. Y cuando leemos el verso 6, mire lo que dice del capítulo 10 que leímos ahorita. Dice Pablo, o el Señor nos habla a través de Pablo. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo, dice, para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿Cuál fue el problema de ellos? Que Dios los sacó de Israel 430 años. ¿Para qué los sacaba de Israel? Para llevarlos a la tierra prometida. De Israel, de Egipto a Israel, según los estudiosos, dicen que hay 11 días de camino. ¿Y sabes cuánto duró el pueblo de Israel para llegar a la tierra prometida, a tierra de Canaán? 40 años. Imagínate, 40 años
11 días. O sea, en 11 días era un día, 10 años por día prácticamente. 40 años se convierte para llegar el pueblo a la tierra prometida. ¿Qué sucede con esto? Que ellos, Dios llama a Moisés para sacarlos, pero el Señor les pone, y es específico con ellos cuando les dice: cuando salgan de aquí de Egipto, no tendrán dioses ajenos delante de ustedes. No se inclinarán a ellos ni los adorarán. Dios les explica claramente lo que no debe de hacer el pueblo de Israel cuando salga de Egipto. Porque el pueblo de Israel estaba acostumbrado en Egipto a ver tantos dioses. Ahí todo era Dios, la vaca era Dios, el sol era Dios para ellos, los árboles era Dios, el río era Dios, todo era Dios para los egipcios. Y el pueblo de Israel vivió 430 años. Imagínese usted, ¿cree que no se le iba a pegar algo? Hay un dicho que dice, ¿no? Dime con quién andas y te diré quién eres. Si usted se junta con sabios, sabio es. Pero si usted se junta con una persona perversa, mala, ¿qué va a aprender de esa persona? Va a aprender los mismos hábitos que la persona tiene. Y eso fue lo que le dijo el Señor al pueblo de Israel. Cuando salgas de Egipto, no lleves las costumbres que hay en Egipto, sino deja todo lo que es idolatría, murmuración, fornicación, adulterio, lascivia. Deja todo y sígueme, le dijo el Señor. Pero ¿sabes qué me impacta? Hay algo aquí, que Dios los lleva en el desierto, pero este pueblo salió de Egipto, pero el Egipto no salió del corazón de ellos. Siempre el pueblo de Israel recordaba Egipto. Decían, ay, aquellas ollas de chicha. ¿Se acuerda aquellos asados que hacíamos? Decían. Porque en Egipto no había ello. En Egipto no había tiempo para hacer asados. Entonces el pueblo de Israel siempre recordaba ello. ¿Cuál fue el problema del pueblo de Israel? Que salieron de Egipto, pero Egipto no salió del corazón de ellos. Siempre estaba ello. ¿Qué representa Egipto? Egipto representa al mundo. Y hoy en día pasa lo mismo. Dentro de las iglesias hay gente cristiana, entre comillas, que salieron del mundo, pero el mundo no ha salido de sus corazones. El mundo los jala. La carne todavía los jala. Los lleva, los tienta a pecar, a murmurar, a codiciar, a fornicar, a bailar, a tomar, otros a fumar, y están dentro de las iglesias. Y dice, no, es que yo salí del mundo. Claro, saliste del mundo, pero el mundo está todavía dentro de tu corazón, porque eso no ha salido dentro de ti. Y eso fue lo que le dijo el Señor, y lo que Pablo está diciéndonos acá en Corintios es que esto nos sirva como ejemplo para que nosotros no cometamos los mismos errores que el pueblo de Israel cometió. Y ya vamos a mirar cuáles fueron los errores del pueblo de Israel. Y esto es lo que está pasando hoy en día. Yo siempre he dicho esto y lo digo. No todo el que va a una iglesia es cristiano. No todo el que va a una iglesia va para el cielo. Sino que la palabra dice, es aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La palabra dice en Juan, si me amáis verdaderamente y quieres ser mis discípulos, dice, guardad mi palabra. ¿Qué es la palabra de él? Los 10 mandamientos incluye todo. Dice uno de ellos, no matarás. Ay, pastor, yo no he matado, yo no soy sicario. Pero ¿cuántos matan? Destruyen una familia, destruyen una persona por un chisme, por una calumnia, por una murmuración. Eso es matar. Pastor, yo no he adulterado. Pero ¿qué dice? No codiciarás la mujer del prójimo. Ay, yo no he hecho eso. Pero ¿qué me dice la palabra? Si tú miras a una mujer 2 veces, 3 veces, ya has adulterado con ella en tu corazón, dice la palabra. Y eso es lo que Dios estaba diciéndole al pueblo de Israel que abandonara. Mire lo que dice ahí. Que les dije que el pueblo de Israel salió de Egipto,
Pero Egipto no salió del corazón de ellos. Pregunto acá, ¿hemos salido del mundo, sí o no? ¿Pero el mundo salió de nuestros corazones? ¿O todavía hay algo que nos atrae del mundo? ¿O todavía hay algo que nos jala hacia el mundo? Y si eso está sucediendo en nosotros, pidámosle al Señor, pidámosle al Espíritu Santo de Dios que nos dé dominio propio para poder doblegar esta carne, para no hacer lo que ella diga, para no hacer lo que la carne quiere incitarme a hacer. Si yo tengo dominio propio, voy a poder controlar mi cuerpo. Dice la Biblia en Santiago que un gran barco inmenso, una nave, un barco, es dominada por un pequeño timón. Se lleva el timón por donde el timón quiere, lleva a la nave. También dice la Biblia que en un animal, un caballo, es dominado por un cabresto que se le pone, en la boca, y el que va montado lo guía por donde quiere. Pero sabe que hay un problema. Yo digo que Dios siempre le dio al ser humano 2 ojos, 2 oídos, 2 fosas nasales, 2 manos, 2 pies, pero nos dio una sola boca. ¿Usted se imagina el ser humano con una sola boca? Y lo que Santiago está hablando es de que nosotros debemos tener dominio sobre nuestra lengua. Si nosotros podemos tener dominio sobre nuestra lengua, podemos refrenar todo nuestro propio cuerpo. Pero el problema de hoy en día es que nosotros no podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque no tenemos dominio propio. A veces somos sueltos de palabras. A veces somos fáciles o prestos para murmurar, criticar de alguien. Y ese es el problema dentro de nosotros a veces. ¿Qué está diciendo Pablo entonces? Que del verso 6 al 8, ahí en Corintios, por favor, leámoslo. ¿Qué dice Pablo ahí? Estas cosas sucedieron como ejemplos, dice. ¿Para qué? Para nosotros, para que no codiciemos. Mire lo que habían ellos, codicia, cosas malas como ellos lo codiciaron. Ni seáis idólatras, como alguno de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, se levantó a jugar. Verso 8. No forniquemos como alguno de ellos lo hicieron. Fornicaron y cayeron un día como 20,000. Por fornicar murieron como 20,000. Entonces, ¿qué está hablando acá? ¿Cuál era el problema del pueblo de Israel? Eran codiciosos, eran idólatras, eran fornicadores, pero también eran murmuradores. Y Pablo lo escribe acá en Corintios, ¿para qué? Para que no se nos olvide que este fue el problema del pueblo de Israel y lo que llevó a la destrucción al pueblo de Israel. Fue todo lo que ellos hicieron en contra de la voluntad de Dios. Ellos murmuraron. Dios les dice, si ustedes me obedecen cuando los saca de Egipto, si ustedes me obedecen, dice, ustedes serán un pueblo especial. Serán un pueblo amado por mí. Serán un pueblo escogido por mí. Si ustedes me obedecen. ¿Qué les estaba diciendo el Señor en Éxodos capítulo 19, por favor? Vamos a Éxodos, no pierdas ahí Corintios. Ve a Éxodos, por favor. Mira lo que el Señor les decía al pueblo de Israel. Ahora sí seguimos desglosando Corintios capítulo 10, versículo a versículo. Éxodos capítulo 10, 19. Éxodos capítulo 19. Y vamos a leerlo. Versos 5 y 6. Mira lo que Dios les dice al pueblo de Israel. Ahora pues,
si dieres oído a mi voz, dice, y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. ¿Qué eran ellos? Especial tesoro. Les dice, si ustedes hacen lo que yo les digo, si ustedes guardan mi palabra, si ustedes guardan mis estatutos, mis decretos, ustedes son mi especial tesoro, les dice. Mire cómo los trata Dios. Mi especial ¿qué? Tesoro. Sobre todos los pueblos, porque mía es ¿qué? Toda la tierra, dice el Señor. Y mire lo que dice el verso 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente que santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Qué Dios nos pide? ¿Qué Dios pedía al pueblo de Israel? Que obedecieran. Y si ellos obedecían, eran un pueblo especial, eran una nación santa. Y dice que todo lo que hay en la tierra también era para ellos. Pero Dios demandaba algo de ellos. ¿Qué era lo que demandaba? El verso 5, vuélvelo a leer, por favor. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, o sea, mi palabra, mis estatutos, mis decretos, mi ley. Eso es lo que les estaba diciendo Dios al pueblo de Israel. Si tú guardas eso, dice, seréis mi tesoro especial. Yo pregunto, hoy en día Dios no le habla a la iglesia. ¿Y qué dice Dios a través de nosotros hoy para nosotros? Que nosotros somos ¿qué? Nación santa, pueblo adquirido por Dios, reyes y sacerdotes, dice que somos. Así como Dios le dice al pueblo de Israel que guarde el palabra, guarde el pacto y será un pueblo escogido especial. Hoy en día también nos dice a nosotros la iglesia. Por eso Pablo dice, esto nos sirve para que recordemos que Dios es el Dios de ayer, el de hoy y siempre y por los siglos de los siglos. Él no cambia, Él no muda, Él no miente, Él no se arrepiente. Lo que dijo, lo hace y lo cumplirá a través de la palabra. Si esto les dijo a ellos que serán un pueblo especial, si guardaran la palabra, hoy a nosotros también nos dice que somos un pueblo, un reino, rey, sacerdotes, digamos. Vea a Primera de Pedro, por favor. Primer carta del apóstol Pedro, por favor. Entonces, mire lo que dice el Señor ahí. ¿Ya lo tiene? Primera de Pedro, capítulo 2. Al pueblo de Israel le dijo que era un pueblo especial, un tesoro, les dijo. Hoy a nosotros, mira lo que nos dice, si guardamos nuestra palabra, la palabra del Señor. Mas vosotros sois ¿qué? Linaje escogido, dice. ¿Qué somos? Linaje escogido. Real sacerdocio, dice. Nación santa. Pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Qué somos hoy en día? Pueblo escogido, sacerdotes, nación santa. ¿Para qué? Para que anunciemos. Si Dios le dijo al pueblo de Israel que si guardaban era un pueblo, un tesoro, nosotros somos ¿qué? Nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. ¿Y cuáles son las virtudes? Para anunciar el evangelio del Señor, para hablar del Rey de Reyes y Señor de Señores. Para eso nos escogió el Señor. Pregunto, ¿lo estamos haciendo como pueblo? Hoy nos dice a nosotros la iglesia que somos ¿qué? Lo que pasó con el pueblo de Israel pasa con nosotros. Ahora sí vuelve a Corintios, por favor. Capítulo 10, ahí donde estamos. Si mira lo que dice en Corintios,
del pueblo de Israel lo dice en Éxodos. Y lo que dijo al pueblo de Israel en Éxodos, también lo dice en el Nuevo Testamento para nosotros hoy en día en la iglesia. Es que nosotros debemos de cumplir y obedecer los estatutos y los decretos y la palabra del Señor. Amén. Verso 2 del capítulo 10, por favor. Y todos, ojo con esto. Y todos en Moisés fueron bautizados bajo la nube y en el mar. ¿Qué era la nube para ellos? ¿Qué hizo Dios? Dios, mientras salió el pueblo de Israel por el desierto, en el día los guardaba ¿de qué? De la nube. La nube no se apartaba de ellos. Estaba la nube en la mañana y estaba la nube en la noche. ¿Qué representa la nube hoy? Eso quiere decir que la nube representaba al Espíritu Santo de Dios. Hoy nosotros no tenemos esa nube que está de día y de noche, pero tenemos la nube que es el Espíritu de Dios que mora en nosotros y está las 24 horas, los 365 días hasta el fin del mundo, dice. El Señor les dijo a los discípulos: yo me voy, pero no estéis tristes, pero vendrá enviaré al Consolador y vendrá y estará con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mira el privilegio del pueblo de Israel. Ellos fueron guardados por la nube día y noche. Ellos lo fueron guardados. El problema de ellos fue que ellos nunca supieron valorar los privilegios que Dios les dio a ellos. Nunca supieron aprovechar. Y así hoy en día hay dentro de las iglesias gente que no valora el privilegio de tener a Dios en su corazón, de servirle a Dios, de saber que tenemos un día más de vida. Esto es un privilegio para nosotros, de abrir nuestros ojos y ver un nuevo amanecer por nuestros propios ojos. Es un privilegio que Dios nos da a nosotros cada día. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué dice ellos? Dios los guardaba en la nube. Ve a Éxodos capítulo 13, por favor. No pierdas Corintios, por favor. Éxodos capítulo 13. Éxodos 13, verso 21 al 22. ¿Qué hacía el Señor con el pueblo de Israel? Es lo que él hacía con el pueblo de Israel. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube. ¿Para qué iba? Para guiarlos por el camino. De noche en una columna de fuego para alumbrarles al fin de ¿qué? Que anduviesen de día y de noche. Nunca, ojo con esto, nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube, ni de día, ni de la columna de fuego de noche. Mira la presencia de Dios. Siempre estuvo con el pueblo de Israel. De día los guardó con la nube y en la noche los guardó con la columna de fuego. Y Dios iba delante de ellos. ¿Para qué? Para guiarles. Yo siempre he dicho esto. Cuando tú obedeces a la palabra de Dios, lo que Dios determina en tu vida y el camino que te trace Dios para ti, si Dios te trazó el camino y tú andas en el camino que Dios te trazó, tú vas directamente, como se dice, al éxito. Pero si tú trazas tu propio camino y caminas en tus propias sendas, en tu propia opinión, en tu propio dominio, tú vas derecho al fracaso. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que apartados de mí, nada podéis hacer. Y eso es lo que Dios les decía al Señor. Si ustedes no estoy con ustedes, ustedes se van a perder en el desierto. Entonces yo voy a estar con ustedes de día con la nube y de noche con la columna de fuego. Yo los voy a guiar, dice. Yo voy a hacer su camino, yo voy a hacer su lámpara, yo voy a hacer su luz. Por donde yo vaya, ustedes van a estar. Eso es lo que les decía el Señor al pueblo. Mira ahí Éxodos 14, ahí mismo. Verso 19 y verso 20. Esto era con el pueblo de Israel. Y el ángel de Dios que iba delante de ¿quién? Del campamento de Israel, o sea, delante del pueblo.
se apartó y iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Mira lo que pasaba aquí. La palabra dice que la nube era ¿qué? Era el escudo de ellos que los guardaba, que los protegía. Pregunto, hoy, ¿cuál es esa nube para nosotros? ¿Cuál es el que nos guía? ¿Cuál es el que nos fortalece en medio de nuestras debilidades? ¿Qué es lo que dice el Señor? En Efesios 4:30 dice: no contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuiste sellado. El Espíritu de Dios es la nube que hoy la iglesia tiene. Que la iglesia tenemos es el Espíritu de Dios. Él es el que nos guía, Él es el que nos va a guardar, Él es el que nos va a ayudar en nuestras debilidades. Él es el que nos va a ayudar a sanar nuestras heridas. Él es Él el que nos guía. ¿Por qué lo hace? Porque somos un pueblo ¿qué? Escogido, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Así como lo hizo con el pueblo de Israel, lo hace hoy en día también con nosotros que somos la iglesia. Pregunto, ¿el pueblo de Israel no valoró el privilegio que Dios les dio? Y hoy se ven muchos dentro de las iglesias que no valoran la presencia del Espíritu Santo. Tienen en poco, menosprecian al Espíritu de Dios. Y ese es un problema cuando una persona, un cristiano, menosprecia el Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu de Dios está en ti, tú tienes dominio ¿qué? Propio en tu vida. Ya la carne no hace lo que ella quiere, el cuerpo no hace lo que él quiere, porque el Espíritu de Dios es el que te va a guiar a hacer lo que el Espíritu de Dios quiere para ti. Por eso dice que ya no somos guiados bajo la carne, que ya no andamos bajo la carne, sino bajo el Espíritu de Dios. Y si el Espíritu de Dios mora en nosotros, entonces dice que nuestros cuerpos mortales serán vivificados por el Espíritu Santo de Dios. Y eso es lo que tenemos que entender nosotros. Mira acá. Dice el Señor que nosotros ¿qué? Dios cuidó de ellos como también lo ha hecho de nosotros. Éxodo 16, ahí mismo, verso 14 al 15, dice así el Señor. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Viéndolo los hijos de Israel dijeron unos a otros: ¿qué es esto? ¿Por qué no sabían qué era? Entonces Moisés les dijo: es el pan que desciende, es el pan que Jehová os da para comer. ¿Y qué dijeron ellos? No, verso 16, capítulo 16, verso 35. Mire lo que dijeron ellos. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años hasta que llegaron a la tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron ¿a dónde? A los límites de la tierra de Canaán. ¿Dónde era? ¿Qué les dio el Señor en el desierto? Pan, maná. Ellos comieron, pero ellos ¿qué hicieron? Se saciaron, se asquearon, murmuraron, criticaron, dijeron otra vez maná. Todos los días estamos asqueados. ¿Cuántas veces nosotros protestamos sobre el alimento que pone Dios en la mesa delante de nosotros? Pone sopa y los hijos dicen otra vez sopa, no quiero sopa. Hay otra vez frijoles, ¿por qué no hace otra cosa? Eso es lo que el pueblo de Israel hacía, se quejaba. Y por eso Jesús era el maná que descendió del cielo. Para ellos era ¿qué? El maná. Para nosotros ¿qué es hoy en día? Es el pan que descendió del cielo. Dice: yo soy el pan que descendió del cielo. Jesús es ese pan que descendió del cielo.
Dice, y el que come de mi pan jamás tendrá hambre. El que bebe de mi agua jamás tendrá sed. Entonces, lo que Dios hizo con el pueblo de Israel, lo está haciendo hoy con la iglesia. Eso es lo que está haciendo. Y lo que Pablo nos está diciendo es que nosotros nunca hagamos, y que lo que está escrito en Corintios capítulo 10 nos sirva de testimonio, nos sirva de ejemplo, para que no hagamos lo que el pueblo de Israel lo hizo. Y si nosotros hacemos lo que el pueblo de Israel hizo, créame que nosotros pereceremos. Porque la desobediencia, la rebelión contra Dios, no nos lleva a ningún lugar bueno. Nos lleva a la destrucción. Y yo siempre he dicho, si uno se rebela contra la palabra, usted no se está rebelando contra el pastor, usted no se rebela contra el hermano, usted no se rebela contra la hermana, usted no se rebela contra nadie en la tierra. Si usted se rebela contra la palabra, no es contra el pastor, es contra Dios que usted se rebela. Y si usted se rebela contra Dios, dice la Biblia en Romanos 13, dice que si nosotros luchamos y ignoramos lo que Dios establece, estamos luchando contra Dios. Y eso es delicado. Amén. Bueno, mire lo que dice en Éxodo 17, versos 5 y 6. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los dos ancianos de Israel, y toma también en tu mano una vara con la que golpeaste el río, y ve, y he aquí que yo estaré delante de allí sobre la peña de Oreb, y golpearé la peña y saldrá de ella, ¿qué? Agua, y beberás. Y el pueblo de Israel y Moisés lo hizo en su presencia, y los ancianos de Israel, todos ellos tomaron agua. Pregunto, ¿Dios les dio qué? ¿Dios los guardó con una nube? ¿En el día los guardó con la columna de fuego? ¿Qué más les dio? Dios los guardó, les dio pan, les dio maná en el desierto, pero también les dio agua. A la iglesia, ¿qué hizo? El Señor descendió del cielo como pan, vino, tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario, murió por nosotros, nos dio ello, pero también nos dio ese pan. ¿Y qué es ese pan? Es la palabra del Señor. Si yo como de ese pan, de la palabra de Dios, dice, viviréis, viviréis. Y hoy, mire, hay un problema que se ve dentro de las iglesias. Es que la iglesia no lee la Biblia, no lee la palabra de Dios. Yo siempre he dicho, la iglesia vive más preocupada y más pendiente de los estados, del celular, de las cuentas, de lo que sea, que no de la palabra del Señor. Y eso es lo que está llevando a una iglesia al adormecimiento espiritual. Eso es lo que está llevando a una iglesia a apartarse de Dios. El no estar con la palabra de Dios, no estar comiendo pan a diario, que es la palabra de Dios que descendió del cielo el Señor. Créame que jamás un pueblo va a conocer al Señor. Jamás. Hermano, Pablo dice, no cometan los mismos errores, dice, que el pueblo de Israel cometió. Pablo recalca y dice, no hagas tales cosas que hicieron ellos, porque si nosotros hacemos ello, dice que la ira de Dios vendrá sobre nosotros, así como vino sobre el pueblo de Israel. Que todos los que pecaron murieron. Los que fornicaban, al mismo instante los mataban a piedra. Los que adulteraban también. Imagínense si eso fuese hoy en día. ¿Cómo sería? Pero Dios es un Dios ¿de qué? De amor y misericordia, pero también es un Dios de justicia. Que no podemos pasar la justicia de Dios por alto. ¿Qué hice hoy? Entonces, la roca hoy en día es ¿qué? Ese pan era la roca, esa agua era ¿qué? La roca que era Cristo. Y esa roca iba delante de ellos. Esa roca de donde salió agua no era una roca común.
no era una roca como la que usted ve. Esa roca simbolizaba a Cristo y era Cristo. Cristo mismo les dio agua de beber. Cristo mismo se descendió del cielo como maná para que el desierto coma el pueblo de Israel en el desierto. Y ahora esa agua, ese pan es la palabra de Dios. Dice la palabra, el que cree en mí, como dicen las escrituras, de su interior, ¿qué? Correrán ríos de agua viva, dice. Ríos de agua viva. Seguimos. Pero ellos, ¿qué tenían qué? ¿Qué pasó con ellos? El problema de ellos que tenían era ¿qué? Un corazón duro, endurecido. Mire, Primera de Corintios, por favor, vamos. Primera de Corintios, capítulo 10, versos 5 y 6. ¿Qué dice el Señor? Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, dice. Por lo cual quedaron postrados ¿en dónde? En el desierto murieron. Según los estudiosos dice que salieron más o menos aproximadamente 3 millones de habitantes de Egipto, derecho a la tierra de Canaán. Como ellos duraron 40 años en el desierto, ahí en el desierto nació una nueva generación. Y toda la generación que salió de Egipto no entró a la tierra prometida. Todos murieron en el desierto, excepto los que nacieron en el desierto. Esa generación nueva sí entró al desierto, a tierra de Canaán, excepto Josué y Caleb, que fueron los que introdujeron al pueblo de Israel a la tierra prometida. Del resto, todos perecieron en el desierto. ¿Por qué perecieron? Porque eran un pueblo ¿qué? Codicioso, porque codiciaban, porque eran idólatras, porque eran fornicarios, porque perecieron. ¿Por qué? Porque eran murmuradores, dice la Biblia. Eso era. Y yo siempre he dicho algo. Qué tremendo es que dentro de la iglesia de Cristo, cuando hablo de la iglesia, hablo de la totalidad de la iglesia universal de Cristo que es aquí en la tierra. Qué triste es ver dentro de la iglesia cómo se levanta la murmuración. Unos critican de unos, otros de otros. Y van el domingo a la iglesia, levantan las manos, salen de la iglesia y murmuran del pastor, murmuran del hermano, murmuran de la hermana. Y eso lo hace la iglesia a veces. ¿Y qué está pasando? Que eso Dios lo dejó escrito en Pablo para que no cometamos los mismos errores que el pueblo de Israel cometió. Verso 10, verso 5, 6 en adelante dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para que para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Que no hagamos ¿qué? El problema de ellos fue que el corazón de ellos era duro, fue duro, y eso no permitió que la presencia de Dios, que la gloria de Dios entrara en sus corazones. Y yo he dicho esto, cientos, miles de personas dentro de la iglesia cristiana están dentro de la iglesia, pero nunca han conocido a Dios. Es que una cosa es ir a una iglesia, estar parte en una reunión, y otra cosa es que tú tengas una relación personal con el Señor. Cuando tú tienes una relación personal con el Señor, déjame decirte que tu vida es diferente. Están los frutos del Espíritu Santo en ti. Y todo lo que está ahí en el Señor es la mansedumbre. Tú ya tienes dominio propio sobre tu propio cuerpo. Ya no haces lo que la carne te lleva a hacer, sino que haces lo que Dios quiere que haga en ti. Porque ellos tenían el corazón duro. Ya lo vamos a ver. Números, por favor. Números capítulo 11, por favor. Estamos mirando lo que Pablo pone de ejemplo y nos está recordando lo que el pueblo de Israel
le impidió entrar y el error que cometió el pueblo de Israel con el Señor. Números capítulo 11, verso 4 y 6. Dice así la palabra del Señor. Aquí hay esto. Dice, y la gente extranjera se mezcló con ellos y tuvieron un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera de comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, dicen, de Baal, de los espinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. ¿De qué se acordaban ellos? Verso 6. Y ahora dice, nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. ¿Qué hicieron ellos? Despreciaron el maná de Dios. Despreciaron la presencia de Dios. Eran un pueblo malagradecidos, rebeldes. Siempre se quejaban y murmuraban en contra de Dios. Y cuando una persona murmura y se queja en contra de Dios, créame que eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Se mezclaron. Y hoy en día, ¿cuántos se mezclan? Hoy en día no se mezclan, que es que noviazgos. En la hermana cristiana se consigue un hermano impío de novio. Eso no lo permite Dios. La palabra está en contra de eso. Dice, no te unas en yugo desigual. El hermano que es cristiano se consigue una novia impía. Y dice, y es que Dios me aprobó. No, la palabra está en contra de eso. La Biblia dice, no te unas en yugo desigual. ¿Sabe por qué una persona, un hombre, una mujer que conozca de Dios, que diga que tiene a Dios y se une en yugo desigual con el incrédulo? Es porque no tiene dominio propio en su vida. Porque no tiene dominio propio en él. Porque el Espíritu de Dios no está en él o en ella. Si el Espíritu Santo estuviera en esa persona, se daría cuenta que unirse en yugo desigual es irse en contra de la palabra de Dios. ¿Y cuántos lo han hecho? ¿Y cuántos lo seguirán haciendo? ¿Por qué? Porque Pablo no se equivocaba, el Señor no se equivocaba, dejando el ejemplo que no fuéramos como el pueblo de Israel, rebeldes, necios. Y eso es lo que estaba pasando en ellos. ¿Cuánta gente se vuelve? Dice, se mezclaron, volvían ahí. ¿Qué era el pueblo de Israel? Cada vez quería volver al mundo. ¿Y cuántos de nosotros a veces nos rebelamos y volvemos al mundo? Pero yo te tengo una noticia. No importa lo que haya pasado hasta el día de hoy en tu vida, lo que hayas hecho, de parte de Dios te digo que el Señor te restaurará y te levantará. Así como lo hizo con ellos, también lo hará con nosotros, porque es un Dios de misericordia. Él dijo, cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Séquese la hierba, marchítese la flor, pero mi palabra permanece para siempre. Y si Él te dio una palabra, no importa los años que hayan pasado, Él lo cumplirá contigo. ¿Cuándo lo cumplirá? Cuando tú te sometas a la perfecta voluntad de Dios y seas obediente a la palabra y tengas dominio propio sobre tu vida. Entonces la gloria de Dios hará lo que tiene que hacer contigo. Es la gloria de Dios. Pregunto, ¿el Señor les dio una palabra al pueblo de Israel que los iba a llevar a dónde? A la tierra Canaán. ¿Y cuánto duró el pueblo de Israel en el desierto? 40 años. ¿El problema fue de Dios? No, el problema fue del pueblo. Y hoy en día, ¿qué pasa a veces con nosotros? Dios le dio al pueblo de Israel una palabra, y a pesar de que el pueblo fue duro, a pesar de que el pueblo fue idólatra, rebelde, murmurón, créame que Dios cumplió la palabra que les había dado a ellos allá en Egipto y los llevó a la tierra prometida. Pero no entró la mitad del pueblo de Israel, sino que entró la otra mitad que nació en Egipto.
¿Qué significa esto y qué me habla Dios a través de la palabra? Que así como Él les dio una palabra que los llevaría a la tierra prometida, así también la palabra que te habló Dios a ti, Dios la cumplirá en tu vida. Dios la cumplirá en tu vida. El tiempo no es de Dios. El tiempo es tuyo y es mío. Lo que tú quieras que determine Dios contigo y se cumpla lo que Dios te habló a través de su palabra, no depende de Él, porque Él cumplirá cuando tú y yo le cumplamos y seamos obedientes a lo que Él quiere que seamos. Eso es lo que tenemos que hacer. Es obedecer. ¿Queremos bendición? Obedezcamos. Dios nos dio un llamado, claro que Él lo tiene ahí y ahí está, pero Él lo cumple cuando nosotros seamos obedientes. Él lo cumple. Él lo cumple. ¿Se acuerda cuando les dije que los amalecitas atacaron al pueblo de Israel por la retaguardia? Que mataron a los débiles, a todos. ¿Y pasaron cuántos años? 400 años. Y el pueblo de Israel dijo, no, ya Dios se olvidó. La palabra que me dio se olvidó. Pero el Señor les dijo a Josué, escribe esto por memoria, que lo que yo he dicho que haré con los amalecitas, lo haré delante de tus ojos, les dijo. Y Él lo cumplió. ¿Qué está diciendo con esto? Que Dios cumplirá toda palabra que ha hablado a mi vida, a tu vida, a su tiempo y conforme yo le obedezca a Dios. Él lo cumple. Él no falla. Los que fallamos somos nosotros. Los que nos rebelamos somos nosotros. Los que somos rebeldes, los que murmuramos, nos quejamos, somos nosotros. Dios cumple. Pase lo que pase en tu vida, Dios cumplirá contigo. Dios lo cumplirá. Seguimos. Dice en Corintios, y no pierda Corintios, por favor, capítulo 10, verso 7. Mire lo que dice el Señor de ellos. Ni seáis idólatras. ¿Qué les dijo? Que no sean idólatras. Les advirtió, como alguno de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer, a beber y se levantó ¿a qué? A jugar. ¿Qué pasó con ellos? Dios les dijo, no hagan ídolos delante de ustedes. ¿Y ellos lo hicieron? Claro que lo hicieron. ¿Quieres ver dónde lo hicieron? Éxodos, por favor. Capítulo 32. Hoy, ¿qué está haciendo el Señor? Recordándonos que no cometamos ese mismo error. Porque Él tiene una palabra especial. Él nos dio una palabra y Él con nosotros. Pero no tenemos que hacer lo que hizo el pueblo de Israel. Éxodos 32, verso 1 al 6. Viendo el pueblo que Moisés se tardaba, dice, en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate y haznos dioses. ¿Y qué les había dicho Dios? No tendrán dioses ajenos delante de vosotros, les dijo. Que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que Dios nos sacó. Qué mentira, ¿no? ¿Quién sacó al pueblo de Israel de Egipto? ¿Fue Moisés o fue Dios? Y ellos dijeron, este varón que nos sacó de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y vuestros hijos y de vuestras hijas y traédmelos, dice. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y lo trajeron a Aarón. Y él, Aarón, les tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril y hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, ojo con esto, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana haremos fiesta para Jehová. ¿Y qué más dice? Y el día siguiente, ¿qué hicieron? Madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz y se sentó el pueblo ¿a qué? A comer
y a beber, y se levantó a regocijarse. Esa palabra regocijarse en hebreo significa que se levantaron, fue a bailar, o sea, armaron una tremenda rumba. Eso fue lo que hicieron ellos. ¿Y qué Dios les dijo? No tendrán dioses ajenos, no harán nada de lo que se hacía acá en Egipto. Y ellos no, se levantaron y dijo, no, eso, comamos y bebamos, como muchos dicen hoy día. Comábamos y bebamos que mañana moriremos, y morimos gordos, dicen. Eso es lo que dicen muchos. Pero no sabes que el mañana el ángel de la muerte tocará tu corazón, a tu puerta. Y si tú no estás con Cristo, mi querido amigo y hermano que tú me escuchas, y mueres sin Cristo, vas derechito al infierno. Yo no te estoy condenando, ni te estoy mandando al infierno yo. La palabra de Dios dice que el que no es con Dios, contra Dios es. Es así. Y ellos hicieron ello. Se levantaron, comieron y de todo. Pregunto, ¿hoy en día no se ve mucho eso? Gente cristiana, dizque cristiana entre comillas, llega diciembre y se les olvida que son cristianos. Son cristianos de enero a noviembre. En diciembre bailan, toman, fuman, hacen de todo. Eso hizo el pueblo de Israel. Se levantaron, comieron, se regocijaron y dijo, hagamos una fiesta y bailemos, y fornicaron, adulteraron. Y yo, ¿qué no hicieron esa gente ahí en el desierto? Y cuando Moisés baja con las tablas de la ley, el pueblo, Dios le dice, baja porque el pueblo se ha rebelado contra mí. Y Moisés se baja y se para al frente y dice que se airó y rompió las 2 tablas de la ley, o sea, los 10 mandamientos. ¿Y sabe qué les dijo? Los que quieren venir en pos de mí acá con el Señor, háganse acá. Y los que quieren irse en pos de Baal, de los dioses, quédense allá. Y dice la Biblia, no lo digo yo, si tú lo sigues leyendo, dice la Biblia que ellos, vino un espíritu de confusión y se mataron entre ellos mismos. Todos los que estaban bailando alrededor del becerro y bailando y gozando. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. Que si queremos ir al cielo, tenemos que vivir conforme está escrita la palabra. Tenemos que ser obedientes. Si éramos murmuradores, ya no murmuremos. Si fornicábamos, ya no lo hagamos. Si adulterábamos, ya no adulteremos. Si pecamos, ya no pequemos. Si mentíamos, ya no mintamos. Si hablábamos del prójimo, ya no lo hagamos. Porque eso va a traer condenación para nuestras vidas. Y eso es lo que Pablo está recalcando aquí en ello. Eso es lo que Dios habla acá. Eso fue lo que hicieron. Mire lo que dice Corintios capítulo 10, por favor. Otra cosa que nos recuerda Dios acá. No hagáis lo que hizo el pueblo de Israel, dice. Mira el verso 10. Ni murmuréis, dice. ¿De qué nos está diciendo? Que no murmuremos. Y el pueblo de Dios hoy en día es especial en eso, en murmurar. Ni murmuréis, dice, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor, dice. ¿Qué tiene que hacer? No murmurar. ¿Y qué hicieron ellos? Mire de quién murmuraron. Números capítulo 25, por favor. Números 25, verso 1 al 3. Y en el verso 8 del capítulo 10 dice, ni forniquéis, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, dice. Y cayeron en un día como 20,000. Ellos fornicaron. Números capítulo 25, 1 al 3. Moraba Israel en Sitín y el pueblo empezó ¿a qué? A fornicar con las hijas de Moab, dice. Las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses, y así sucedió el pueblo de Baal, Peor,
Y el furor de Jehová, ¿qué? Se encendió contra Israel. Pregunto, ¿qué hizo el pueblo de Israel? Dice que fueron a fornicar con los de Moab. Y eso pasa hoy en día. El pueblo fornica. Entonces muchos dirán, pastor, es que yo no tengo otras mujeres, no tengo otros hombres, yo no fornico. Claro, tú no puedes hacerlo. Pero tú puedes pecar, tú puedes fornicar adorando ídolos que te quiten el primer lugar a Dios. Si tú adoras más a tu esposa, eso es idolatría. Eso es pecado delante de Dios. Y fornicaron, dice. ¿Qué más hicieron ellos? Fueron idólatras. Fornicaron. Se unieron en yugo desigual. Y hoy en día pasa lo mismo, se unen en yugo desigual. Alguien me decía, pastor, es que Julana me gusta, pero ella es del mundo. Yo estoy orando para que el Señor la convierta, mientras tanto voy a tener una relación de noviazgo con ella o con él. Pastor, ¿usted qué piensa? Le dije, no es lo que yo pienso, no es lo que tú pienses, ¿qué dice la palabra? La palabra está en contra de eso, entonces ¿por qué te vas a ir en contra de Dios? Entonces lo hago, le dije, vete a la palabra. Si la palabra te aprueba, hazlo. Si la palabra no te aprueba, no lo hagas, porque te vas a ir en contra de la voluntad de Dios. El unirse en yugo desigual, eso es delicado. Termino aquí. Dios sacó a Israel, ¿para qué? Para que ellos aprendieran a confiar en Dios, para que ellos dependieran de Dios. Dios los sacó de allá. Pero el pueblo de Israel, el corazón de él fue demasiado duro. Mira el verso 9. ¿Qué hicieron ellos también? Ni tentemos al Señor, dice. ¿Qué dice? Ni tentemos al Señor, ahí en Corintios, como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por la serpiente, dice. Ellos tentaron al Señor. ¿Y quieres ver dónde lo hicieron? Números capítulo 21. Números capítulo 21, versos 5 al 6. Y habló el pueblo contra quién? Contra Dios, o sea, tentaron a Dios. Y habló el pueblo contra Dios y dijeron, y contra Moisés también hablaron, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestras almas tienen fastidio de este pan tan liviano. ¿De qué tenían fastidio? Del maná, o sea, rechazaban. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que los mordían al pueblo, y murió mucho pueblo en Israel, del pueblo de Israel. ¿Por qué murió? Porque tentaron a Dios. Ese fue el problema. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros hemos tentado a Dios? ¿Cuántos nos hemos ido en reproche en contra de Dios? ¿Cuántos nos hemos ido en contra de Dios? Eso es tentar a Dios. Y ahí es donde Pablo, cerrando aquí, nos da una idea y una explicación y una enseñanza de que nosotros no podemos hacer lo mismo que hizo el pueblo de Israel. Si te quejas, estás igual que el pueblo de Israel. Pero si lo hemos hecho de quejarnos algún día y de pronto hemos dicho, yo no veo la mano de Dios, no veo el favor de Dios, no veo esto, no veo aquello, pidámosle perdón a Dios, pidamos misericordia a Dios, porque mientras estemos vivos y estemos en esta tierra, tenemos la oportunidad para arrepentirnos. Pero si partimos y no nos hemos arrepentido y no nos hemos puesto a cuentas con Dios, créame que tenemos un gran problema con Dios. Por eso es que Pablo nos advierte y nos explica
que no cometamos tales cosas que el pueblo de Israel cometió, porque trae consecuencias. Yo siempre he dicho esto: toda decisión trae consecuencia. Si tú tomas una decisión buena, trae consecuencias buenas. Si tú tomas una decisión mala, te va a traer consecuencias malas. Lo que tú hagas, si es bueno, hay consecuencias buenas. Si tú haces algo malo, trae consecuencias malas. Y el problema es que la consecuencia llega porque llega. Y a veces nosotros no queremos aceptar nuestros errores. Y como iglesia, como hombres, como mujeres, como pueblo de Dios, si nosotros cometemos un error, tenemos que aprender a aceptar las consecuencias que vienen de parte de Dios para nosotros. Porque Dios no nos va a dejar sin corrección. Dios, porque nos ama, nos corrige y nos exhorta. ¿Por qué? Porque nos ama. Y si usted ama a su hijo y su hijo comete un error, ¿qué hace usted? ¿Usted lo aplaude o lo felicita? No, usted lo corrige, le da correa. ¿Por qué lo corrige? Porque lo ama. Asimismo es Dios con el ser humano. Porque te ama, te corrige y te disciplina. Porque no quiere que te pierdas ni tú ni tu casa. Cierra tus ojos, por favor. Bendito Dios y Padre, te damos gracias en este momento, Señor, por darnos la oportunidad de venir delante de ti, Señor. Gracias, Dios, porque eres un Dios bueno, Señor. Un Dios de misericordia. Un Dios que perdona, Señor. Entiendo a través de tu palabra, Señor, dile que tu brazo no se ha cortado para levantarme. Entiendo que tu amor y tu misericordia está ahí para levantarme una vez más, Señor. Señor, dile gracias. Gracias, Señor, aún por los favores inmerecidos que has hecho en mi vida, que a veces no los merezco, Padre. Pero ahí está tu amor y tu grandeza, Señor. Gracias por escuchar este mensaje, esperamos que haya sido de edificación para tu vida. Somos la Iglesia Cristiana Abre tus Ojos a la Luz de Cristo. Dios te bendiga. Si necesitas oración o quieres comunicarte con nosotros, escríbenos al WhatsApp 324-391-2394. 324-391-2394. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y Spotify, donde encontrarás más mensajes como este. Dios hablará a tu vida y serás fortalecido en fe. Síguenos en Facebook e Instagram, encuéntranos como Iglesia Abre tus Ojos. Dios te bendiga.